Bueno, Javier Cabreja, ayer la Cámara de Diputados aprobó un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, para financiar el sistema de emergencia del 911. Es bueno que la gente sepa de una vez por todas una cosa. Cuando graban las telecomunicaciones, no están grabando a las empresas de las telecomunicaciones, lo están grabando a usted. Es decir, a usted lo están grabando con B corta y con B larga. Con las telecomunicaciones, sí, lo están grabando dos veces. Uno desde la Cámara de Diputados y otro desde el Ministerio de Interior y Policía. Exactamente. Exactamente. ¿Qué fue? ¿Que está torcido esto? Aquí me hacen señas. Bueno, entonces, mandan a hacer señas, que dicen. Sí, también. Bueno, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ya está derecha, ¿verdad? Sí. Bien, ok. Entonces, es bueno que la gente esté consciente de eso. Cuando, por ejemplo, un ayuntamiento quiere fijar impuestos a una empresa de telecomunicaciones, ese impuesto no lo va a pagar la empresa si se lo ponen, lo va a pagar usted. Y esto hay que traerlo a colación, porque en América Latina entera, este es el segundo país en cantidad de impuestos a las telecomunicaciones. Después de Brasil, República Dominicana y después el resto de América Latina, en cantidad de impuestos por las telecomunicaciones. Eso es un contrasentido. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones hoy en día constituyen la principal herramienta para el desarrollo, con toda la tecnología que existe. De manera que es un freno al desarrollo, realmente. Aquí se paga 18% de ITEVIS, mírenlo ahí. 18% de ITEVIS, 10% del impuesto selectivo al consumo y un impuesto justamente para el desarrollo de las telecomunicaciones del 2%, eso es un 30%. ¿Cuál fue el impuesto que se aprobó ayer? 2 centavos de dólar por cada minuto de tráfico de voz internacional entrante, por cada llamada, ojo, o mensaje de texto que entre desde el exterior a cualquier usuario en la República Dominicana. Eso va a ser un dineral. Ahora bien, no lo van a pagar las telefónicas. Esos son los agentes de retención que harán el cheque a la DGI. Pero quien va a pagar ese dinero es usted. Entonces, miren esto. Eso tiene otra implicación, porque la ley que aprobaron autoriza hacer grabaciones de llamadas. Ya usted sabe, sin tener ley, lo que se hace aquí con las grabaciones, ya ustedes saben, con una ley que le da un resquicio para eso. Pero vamos al impuesto. En la sesión de ayer, unos diputados del PRM se opusieron, creo que Arnaud, ¿verdad? Ajá. Wellington Arnaud, se opusieron al impuesto. Entonces, y votaron en contra. Y el diputado proponente de esa ley, que es Elías Cerulle del PLD, dijo lo siguiente. Oigan esto, Dice él criticó a los diputados de la oposición, dice él, por haber fijado sus críticas en el único punto de la ley que toca al empresariado, y agrega, todo esto es textual: no hay nada que le pique más a un empresario que le pongan la mano en el bolsillo. Lo extraño es encontrar posiciones políticas tan firmes para defender al empresario, que son 4 o 5, y no a 10 millones de dominicanos. Es una falacia. El impuesto lo van a pagar los 10 millones de dominicanos, no las 6 o 7 telefónicas que hay. Es usted que lo va a pagar. Y le quieren sacar la lengua y burlarse de usted. Es decir, no quieren tocar a los empresarios. A los empresarios les pica, no les pica nada, le pica al usuario.
A ese es el que le pica porque ese es el que lo paga. Entonces, es un engaño muy fácil, porque mucha gente no entiende estas cosas. Decir, no, es un impuesto a las grandes compañías telefónicas. Mentira. Eso se va al público. Mentira, al no a la, claro. Ese es un simple agente de retención claro. que se lo cobra a usted y se lo paga a ellos. Claro, y uno mira, Uchi, reconoce el papel y la labor que el 911 ha estado haciendo en el país desde su creación. Muy importante. Recordemos que antes, hace unos años, cuando se aprobó este sistema, se estaba hablando del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad, se estaba hablando de la creación de un impuesto y hubo todo un debate para señalar que, bueno, ¿por qué creación de más impuestos? Y que el Estado, con los recursos que les ingresan, puede financiar un sistema de esta naturaleza. Sabemos que su crecimiento, pues está creciendo ahora para Santiago, en el sur, San Cristóbal, requerirá y requiere de recursos como otros programas sociales que tiene el gobierno. Lo que pasa es que acá en el país nos hemos ido por esa vía fácil de crear nuevas figuras impositivas que, como tú muy bien señalas, terminan cargando, pesando en los hombros del pueblo, y no meterse en la discusión y el debate que desde hace tiempo se viene posponiendo en el país de todo el tema de la reforma de la estructura fiscal en la República Dominicana, que no debe estar centrada en la creación de nuevos impuestos que en definitiva lo terminan cargando los más pobres. Y esto es impuesto vía el consumo, impuestos indirectos, donde quienes, y todos sabemos, y los estudios así lo han indicado, quienes más consumen precisamente son los más pobres, que dedican toda la proporción, gran parte de la proporción de sus ingresos al consumo en términos generales. A eso iba. ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa que 2/3 partes de lo que recauda el gobierno por impuestos lo pagan los pobres? 2/3 partes. Criminal. Los que menos tienen son los que más pagan. Y este impuesto es más de eso. Porque si va a salir esa millonada de impuestos a las llamadas telefónicas y a los mensajes de texto que llegan, ¿quiénes lo van a pagar? Señores, aquí hay 10 millones y pico de teléfonos celulares en este país. Hay más de un celular por habitante en la República Dominicana. Entonces, como la gran mayoría es pobre, ese impuesto lo pagan fundamentalmente los pobres, como todos los impuestos al consumo. Sí. Los impuestos al consumo los paga fundamentalmente el pobre, y en eso que está fundamentada la estructura recaudatoria de la República Dominicana, en impuestos al consumo. Criminal. Agregaron el aceite de cocinar que no estaba, agregaron el yogur, la mantequilla, el café, todo eso lo agregaron, el chocolate, alimentos básicos para los pobres, y lo consumen fundamentalmente los pobres, porque un rico no se puede comer 150 barras de mantequilla. Ahora, 10 millones de pobres comen mantequilla prácticamente todos los días. Entonces ese impuesto lo están pagando los pobres. Y el impuesto a las telecomunicaciones lo pagan los pobres. Que cada uno tiene un celular. Ya la gente no puede trabajar si no es con eso. Las estadísticas lo dicen, hay más celulares que habitantes. Entonces, ese impuesto, fíjense qué discurso en la Cámara de Diputados. A los empresarios les pican los impuestos. No les pican. No les pican. La única objeción que tienen los empresarios es que si se encarece su servicio, se desestimula el consumo. Ahora, a quien le da por la costilla y por los bolsillos este impuesto es al pobre, que tiene un celular para trabajar y para resolver todas sus cosas. Entonces,
aquí siguen con la mojiganga esta, de que es muy baja la presión tributaria, es decir, diciéndonos que pagamos pocos impuestos. No, aquí lo que hace falta es una verdadera reforma fiscal, que no se ha hecho ninguna, porque aquí le llaman reforma fiscal a un simple aumento de impuestos. Lo que hace falta es una reforma fiscal que cambie esa estructura, que paguen más lo que más tienen y menos lo que menos tienen, y no como es ahora. Y esto, de este impuesto a las telecomunicaciones, lo acentúa. Se carga más sobre el pobre. Entonces, aquí, este crecimiento económico, que ya dijeron que el mes pasado fue de 5.2, mucha gente pobre se pregunta con razón, aunque no entiendan bien los mecanismos de la economía, dicen, pero ¿y qué crecimiento es este? Yo no lo siento, yo no estoy disfrutando de eso. Y el mismo Banco Mundial dice, en un informe titulado Prosperidad no compartida, el crecimiento económico se concentra en unos cuantos bolsillos. Los actos de corrupción aquí son por miles de millones. Entonces sí, el servicio de emergencia, el 911, muy bueno, uno de los grandes aciertos del actual gobierno. Un servicio excelente, muy bien, y en favor de la gente, en favor del ciudadano. Excelente, y eso hay que apoyarlo. Ahora, a la hora de buscar el sustento económico, en lugar de buscar ese sustento en los pobres, búsquenlo en los que se llevan los millones por miles de millones. Esos que gozan de la impunidad y de esos mecanismos que hay ahí en la Suprema y en todas las demás cortes, con sus jefes políticos poniendo los jueces. Búsquenlo ahí, en esos actos de corrupción, en todos esos actos de corrupción que no quieren someter a la justicia. Ahí está la venta de los Tres Brazos, un barrio con la gente adentro, la vendieron. Y sí, echaron eso para atrás y cambiaron al director, pero no hay un expediente en la justicia. El CEA, hasta sangre, cambiaron el director del CEA y no hay un expediente en la justicia. El basurero de Duquesa Lajún, no hay un expediente en la justicia. Búsquenlo, ¿saben dónde? Ese dinero. Búsquenlo, auscultando las declaraciones de patrimonio de todos los funcionarios públicos, que lo que van a encontrar ahí da, no para el 911, no, para el 99.111, da eso. Sí. Bueno, entonces busquen donde sí hay, pero no le metan más los bolsillos al pobre. Las manos en los bolsillos al pobre. No le pongan más la mano en los bolsillos al pobre. Precisamente ayer en INTEP, la Escuela de Economía de INTEP, tuvo una discusión, un evento donde tanto el decano de la Facultad de Economía, Franklin Vázquez, vamos a ver aquí, como otros economistas, entre ellos Pavel Isa, Rafael Espinal, plantearon que todo este tema de la economía de la economía en la República Dominicana, en él se tiene que prestar mucha atención a un tema al que hemos hecho referencia también en múltiples ocasiones en el programa, que es el tema de la deuda externa. En este debate se habla de que la deuda externa en la República Dominicana, que ya se aproxima al 50% del Producto Interno Bruto, está provocando y va a provocar serios problemas porque es un endeudamiento externo que se torna insostenible. Y bueno, gran parte de la explicación de ese crecimiento al que tú haces referencia, ese crecimiento económico, es no solo que es un crecimiento mal distribuido, sino que es un crecimiento que en sí mismo viene dado en gran medida por el nivel de endeudamiento externo que tiene la República Dominicana. Y para reducir esto, tanto el endeudamiento como para poder tener
recursos financieros que permitan apoyar los programas sociales que tiene el gobierno, se requieren de dos cosas. Uno es el tema de la racionalidad en el gasto público, de la calidad del gasto público. Y la racionalidad del gasto público implica enfrentar estas prácticas corruptas que lamentablemente sigue existiendo en el Estado Dominicano, ser mucho más eficiente a la hora de invertir los recursos económicos por parte del Estado y gastar en las cosas que son prioridades. Y en segundo lugar, además de esto, esa reforma de la que hemos hablado de la estructura fiscal a partir del pacto fiscal que está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo en nuestro país y que no ha habido manera de que sea abordado como lo han demandado distintos sectores, ¿no? Para finalizar, dos datos más. El sector de las telecomunicaciones encabeza la lista de empresas tributarias del Estado, es decir, son las que más impuestos pagan. Pero ojo, volvemos al origen de todo esto. No lo pagan esas empresas. Ellos son los agentes. Eso lo paga usted. Cada vez que usted hace una llamada telefónica, cada vez que usted usa un teléfono, el 30% de lo que eso le cuesta es para el Estado. Sí. Ahora va a ser más con este nuevo impuesto. Es decir, que cuando se dice las empresas telefónicas son las principales contribuyentes, el principal contribuyente es usted, que es el que lo paga. Entonces, sí, lo que pasa es que le quieren decir a usted, estamos grabando a las empresas poderosas, a usted, al contrario, los poderosos, a eso sí no le meten la mano en los bolsillos, que se la deberían meter, ¿verdad? Ese que depositó 27,000 millones, ese puede financiar 911, ¿verdad? No que sea usted. Entonces, oigan esto, ya les señalé el dato de que después de Brasil, la República Dominicana es el país de América Latina que más impuestos cobra por las telecomunicaciones. Segundo en América Latina. Sexto en el mundo, y eso estaba al lado, ese dato, por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Sexto país del mundo pagando impuestos. Y eso es usted. Porque el país paga, usted que paga. En corrupción. Uno de los primeros. Me dice Ború aquí, y el quinto en corrupción, yo creo que tú estás desactualizado. Felipe, tú estás desactualizado, averigua bien. Quinto en corrupción. Yo no sé si alguien osaría discutirnos ese título a nosotros. Bueno, Uchi, mira, antes de irnos muy rápidamente, hoy la Cámara de Diputados conoce en segunda lectura el Código Civil, que está en un proceso de reforma. Y hay una campaña para que los legisladores tomen en cuenta la edad mínima de 18 años para casarse sin excepción, que se incorpore en el Código Civil, porque el Código Civil de nuestro país tiene excepciones que relaja y posibilita que niñas y niños en nuestro país se estén casando a los 15, a los 16 años, y sabemos la consecuencia que en términos de derechos fundamentales de niños y niñas, de salud esencialmente tiene esto para muchos niños, niñas, adolescentes en la República Dominicana. Plan Internacional, una organización, una ONG en el país y trabaja en otros países, viene desarrollando una campaña y ojalá que los legisladores presten atención a esta demanda, porque prestando atención a esta demanda se está respetando el derecho de estas niñas y niños en un país donde este es un problema muy, pero muy serio. Gravísimo. Inhumano, además. Así es. Y tenemos una sociedad tan maleada que el alcalde de la línea noroeste, ¿de qué pueblo es? De Guayubín. ¿Dónde? No recuerdo. Que vive con una niña de 14 años desde hace 3 años, es decir, desde que tenía 11, y hay comunitarios defendiendo los que lo suelten. Sí, los padres. Incluyendo los padres de la niña, que deberían estar presos también. Sí. Bueno, al papá se lo llevaron. Sí. Entonces, aquí se llama matrimonio. Bueno, muy bien que se prohíba el matrimonio antes de los 18 años, excelente. Pero no es solamente matrimonio. No, es que la mayor parte de los casos son forzada, claro.
son concubinatos, pero no es concubinato. Es un abuso, es una violación. Es una violación. Claro. Claro. Cuando dicen que no, pero ella sí. Estuvo de acuerdo, sí. Una niña, sí. Adiós, pero cualquier perverso lo único que tiene que hacer es darle dulce. Ya, pero por eso se está exigiendo que el Código Civil de la República Dominicana no dé lugar a eso, porque exacto. El Código Civil tiene excepciones cuando dice que una niña de 15 años, con el permiso de los padres y el permiso de un juez, se puede con el permiso de los padres que la venden. Exactamente, por cuestiones económicas. Entonces, 18 años, no menos edad mínima para casarse. Exacto, la mayoría de edad. Mayoría de edad. Así bueno, es. Vamos a hacer una pausa. No se vayan. Y aquí están los madrugadores, Cecilia García, Cuquín Victoria y Felipe Polanco Boruga. Esos muchachos son trabajadores. En un momentito vamos a conversar con ellos.